Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le...? Buenas, buenas, como Poncho Rentería. O José Ferrer, y no estamos hablando de referentes muy antiguos, Sí, creo que para sí. esta generación. Público menor de 60 no va a ser lo nuestro. No, Poncho, Buscamos a Caltrate para que nos patrocine y a Pañales Tena. ¿usted se acuerda José Fernández Gómez? Claro, Que el era un de... presentador español de Sí, sí, noticias, claro que sí. que él decía buenas, 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 Sí, buenas, sí, y sí. muy parecido como a Poncho O sea, Rentería. noticiero Cuape. No, noticiero las Antes, 7. de las 7, claro. Presentaban Juan Guillermo José Ríos. Fernández, no. Después fue Juan Guillermo. No, antes fue Juan Guillermo. Eso fue José Fernández Gómez y Pilar Castaño. Esa Pilar era la dupla de Castaño. presentadores. Oiga, pero yo no sé de quién era el noticiero de las 7, pero buscaron siempre cosas distintas. ¿Eso no era de Felipe López? Sí. No sé, pero eran presentadores todos muy Creo que sí. únicos, ¿no? Es decir, no eran presentadores convencionales. Pues Juan Guillermo Juan Ríos. Guillermo no era convencional. No, buenísimo, claro. Pues porque el tipo adapta otras. ¿Por qué empezamos hablando de eso? Sí, por José Explica. Fernández Gómez. Buenas, buenas, por Sí, Poncho sí. Rentería. Usted arrancó como muy, Sí, muy Poncho claro. Rentería. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo le va Nicolás Samper? ¿Cómo le ha ido? Muy Antonio bien, Casale, ¿qué muchas cuenta? gracias. ¿Cómo va? Vamos a arrancar Mucho gusto. un gusto, un placer. Mucho gusto conocerlo. Nos conocemos hace muchos años ya, ¿no? Desde el 2011. Me encontré una foto en una transmisión radial con usted en 2015, Copa América puede ser de Chile. 2015, claro. Yo lo conozco calvo toda la vida, Sí, no. pero tenía... Usted como Einstein, lo Sí, conozco pero, desde siempre. pero usted tenía el pelo, los poquitos pelos negros. Sí, ya. Ya, sí, sí. Pero está bueno eso. Usted le mete doping a... No, a que una época. Una época le metió doping, Sí, ¿no? sí, Como pero que no, no pero quería sí. verse tan canoso, ¿no? Le metió Sí, pero azabache no. ahí un poquito. No, sin azabache, no. Eso llamaba Se disimulación de llamaba canas. Algo Avellana, así, no sé. Avellana 14. se Siempre llamaba. he querido hacer Avellana 14, como los técnicos. ¿Se acuerda quién era Mostaza Merlo? Todos, el Bambino Sí, Veira, sí. todo eso, todos los argentinos son muy dados a eso, como los a italianos. teñirse el pelo, ¿no? No, los italianos. En mi También. casa yo tengo tíos que el martes están canosos y el jueves ya no, pero en su época y el jueves están color avellana. Pero además es muy curioso porque, digamos, desde niño... Pero llegan como si nada. ¿Qué hubo? No, además es que nunca tuvieron el pelo color uva. Sí, no. Y de pronto llegan, pero como si no Sí, pasara nada. pasa mucho. Y el pelo uno le ve como una aura como color violeta alrededor. Mancini, el técnico de Italia, ¿se acuerda? Mancini las fundas de la almohada con esa tintura. Eso- Pero además uno lo ve dirigiendo el domingo canoso, lleno de canas, Claro, o sea, y aparece color uva el siguiente domingo, pero como si que nada. es muy bueno porque usted ve fecha 1, Sí. el técnico está con un color avellana divino 14. Fecha 8, Sí. el equipo lleva 3 partidos sin ganar. Ya, el tipo está aquí achilado, medio Sí. se le ven las canas. Hasta fecha 15, crisis, ya el tipo está peliblanco completamente. Es como los presidentes. Sí. Y de pronto, fecha 18, el tipo como que se encarrila otra vez del equipo, otra vez Avellana. Es como una Sí, vaina es una así, locura, es en como serio. como un método de supervivencia Y lo la tintura capilar. Y lo de los presidentes, tal cual. Usted Que vio- ellos no se tinturan, ¿no? Que, pues, no, pero ¿con qué tiempo? Bueno, No. no sé, ahora sí. no, pues es que qué tal un... Sí. ¿Usted qué hace tinturarse el pelo en El vez de señor estar preocupado por el presidente, país? tal? En fin. Pero venga, Pero entonces usted sí se echó en algún momento un poquito pero no, de eso se llamaba melaza. como disimular canas, creo. Bueno, no sé qué. No. ¿Pero qué se echaba? Yo no sé, yo me siento ahí. ¿Pero qué? además, Digamos, es que usted detesto. sentaba el peluquero y bueno, No, venga, me pues, siento y qué hace? comienzo confesándole que si hay algo que con lo que no he podido, por alguna razón, de alguna condición, no sé qué pasa, es con el sonido de la tijera. Es algo que yo Algo le muy digo, raro usted. no, o sea, cada vez que Linda es la maquilladora del canal Es lo máximo. en ESPN, es lo Sí, máximo. la amo. Cada vez que me dice, casa ya es hora, yo ya sé que, y ella ya sabe que me tiene que decir 20 días antes de tener que ir a la peluquería. O sea, usted no sabe lo que pasa por mi cabeza cada vez que ella me dice eso, de pensar que voy a llegar a un lugar donde ¿Pero qué? ¿El sonido no, de la tijera qué? no puedo. No puedo, es como si, ¿Pero qué? ¿Es como que le molesta? no, ¿qué? es como si usted prendiera una motosierra y estuviera listo para atentar contra mi vida y estuviera al frente mío a 50 centímetros, así, amenazando. Yo creo que debemos cortar eso. No. muy raro. Es terrorífico. ¿Sí? Es terrorífico. Bueno, usted no sabe hace muchos años lo que es eso, No, entonces es que, tampoco puede. es que suele decir, yo Sí. creo que yo la última vez que entré a una peluquería fue en el año 2000, pero además yo también un imbécil, en el año 2014 puede ser. Y entré
Pero en 2014 ya no tenía pelo. Pues obviamente que no. Por eso ya que... Pero fíjese la inconsciencia, es como lo del pelo color avellana. Sí. Eso es como ciertas inconsciencias del ser humano. Pero la gente ve llegando un tipo como usted a la peluquería y... A eso voy. O sea, el peluquero Entonces, que dice, ahí, "Esta mala ahí, que como, viene". ahí me di cuenta de todo. Sí. ¿Sí me entiende? Entonces llegué y dije, bueno, es para cortarme el pelo. Y dos peluqueros hicieron como así. Yo, Claro, pues que... listo. Entonces ahí me di cuenta y dije, no, yo tengo que comprar, yo tengo que ser discreto Sí. y tengo que aceptar esto con mucha dignidad. Y me compré una máquina con la que yo me afeito. O sea, yo no voy a ir a una peluquería a someterme al escarnio público, decir, por favor, peluquéme. ¿Qué te voy a peluquear? La va a peluquear, Las claro. cejas. ¿Qué te va a las pestañas? Ahora hay gente calva que va, que sí, eso, que le despunten lo que les queda. Sí, Y claro. Y la barba, ¿no? Sí, pero pues, pero la barba, pues, ¿para qué? Hay gente que se tintura la barba. Claro. ¿Qué? Perdón. Eso es como si se echara, como si se echaran alquitrán Sí. así. Es como, eso se ve. Eso es, Y se le ve la es una carita así locura. Sí, Eso a mí me claro. parece un poco demente. Bueno, lo respeto, pues, Bueno, cada pero quien. yo, hombre, si yo ya me pinté las canas, ¿cómo no? Yo con qué cara voy a decirle O sea, que si usted pintarse? tuviera barba, se la pintaría. No creo, ya desistí. ¿Pero por qué? Ahí va, porque mire, yo dije, porque bueno, yo ya tengo un sentido del porque ridículo. sí. Yo no puedo ir a una peluquería que los peluqueros se burlen de mí. Sí. Tengo sentido del ridículo, por eso no volví a una peluquería. Y decido hacer eso. Es un acto tan íntimo como el de cortarse las uñas. Tengo sentido Uno no del se puede ridículo, cortar es las que le uñas en molesta. público, nunca. No. Eso es un acto íntimo y es prohibido por la Convención de Ginebra cortarse las uñas en público. Había un director de radio de deportes que se cortaba las uñas mientras le decía a uno las instrucciones de... Pero me acuerdo, pero además las de los pies, o sea, era como así, tas, tas, En el tas. escritorio, sí. Y uno ya se... ¡Qué locura! Eso era terrible. Que nos ha tocado ver cosas, ¿no? Venga, un momentico, pero yo o sea, cuando usted dice lo del ridículo, ¿es que le tiene miedo al ridículo? No, tengo sentido del ridículo. No, mira. Yo puedo hacer el ridículo, pero hasta para eso hay que tener unos grados. ¿Sí me Sí. entiende? Claro. Es que el otro día estaba viendo los de O andropáusicos. usted va a salir en peloto a la calle. Al Flaco y a Rauch Sí. y me llama la atención, o sea, saco como un factor común y yo lo aplico, pero inconscientemente, no porque lo haya visto con ellos o oído con ellos. A mí sí ya, peligrosamente le he perdido el miedo al ridículo de una manera, o sea, pero ya casi, y le digo, no me importa, no me importa. Tengo terror de esto que usted está diciendo, ¿sabe? Porque ya sé qué está pensando. Yo no sé un día Si qué va a así pasar. si así fue con algo de miedo al Si ridículo. usted tenía sentido del ridículo antes y nos Pero- tocó remarla, No, pero ahora venga, que le ha perdido... por ejemplo, a usted que le diga, no, Nicolás, es hora de que te pongamos un poquito de Botox. ¿Usted eso le parece ridículo? No, eso no me parece ridículo, Sí. me parece vanidoso, Ok, que es distinto. Ya. O sea, Pero a reconocerlo en público. ¿qué? No, yo eso sí, sin problema, pues. O sea, si uno se va a hacer vainas, pues al menos... Pero es que eso es lo que a mí me emberraca. Que no sean sinceros. Como cuando uno le decía a usted, ¿usted se está haciendo algo en el pelo? Y yo Usted, que- yo decía, no. ¿En serio? De verdad. ¿Tú crees que es que estos son de leche, Casale? Claro que te estás haciendo algo en el pelo. ¿Yo? ¿En el pelo? No. ¿Yo era así, en serio? No, bueno, a eso fue que le perdí el miedo. Entonces, ve, exacto. Si uno le dice, no, oye, usted se está pintando una... Sí. Claro. Usted aniquila cualquier posibilidad de contragolpe. Finalmente ya nos conocemos y nos vamos a presentar porque vamos a hacer una temporada, que ojalá sean muchas, de Casale versus Samper o Samper versus Casale. No, Casale versus No, Samper. mejor si Samper quiere. versus Casale. ¿Usted por qué le ha gustado siempre el honroso? No. Casale póngase versus primero. Samper está bien. Samper versus Casale. No, porque toca mandar a hacer otras vainas. Bueno, entonces vamos, hay gente que sabe que hemos trabajado juntos muchas veces y durante muchos años, y hay gente que no tiene ni idea, y hay gente que llega, no sé, en Uganda y nos va a ver por primera vez y les va a parecer entretenido o no. Tendremos público en Kampala, vea. Puede ser, pero puede ser o no. Alguien, no sé, haciendo servicio social en Etiopía, en la Cruz Roja, y de pronto llegó a nuestro capítulo y estos manes quiénes son. Y le vamos a contar. Pero antes de que se bifurcaran así nuestros destinos, ¿no? Claro, Cada quien tiene su propia historia antes. pero ya nos juntamos hace muchos años. Hace mucho tiempo, ¿no? Empezamos 2011. a trabajar en radio en 2011, ¿puede ser? 2011, sí. Que usted llegó a RCN en esa época. Llegué a RCN, sí. Sí. Pero usted antes había estado en Caracol. Y sí, y antes había estado 3 meses en RCN. Antes usted había estado Pero en porque es que a mí RCN, me es gusta verdad. cuando volver a
Y entonces, sí, una y otra vez. Exacto, sí, 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 sí. Pero bueno, el caso es que empezamos a trabajar en un programa de radio. Usted entró como columnista, porque usted ya había sido, ahí ya era reconocido escritor, ya era autor de varios libros, y usted tenía un blog muy famoso entre el mundo futbolero que se llamaba El Bestiario del Balón, el lado B del fútbol colombiano. Exacto. Y usted era director de una revista, la última revista que existió Sí, de fútbol en creo. Colombia, que se llamaba Revista Fútbol Total, que tenía un jingle que me parecía era hermoso. Revista Fútbol Total. Tin, 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 con unos Revista Fútbol sintetizadores. Total. Sí. Y solo decía eso y el No más. sintetizador. Tin, 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 Una tin. maravilla de jingles, Muy de bueno. los últimos jingles hermosos que Sí, pude oír. pegajoso. Pero pegajosísimo. Sí, era pegajoso. Usted entraba los lunes a Consejo de Reacción y sonaba Revista Fútbol Total y la gente es así. Exacto. Para motivar a la gente. Tin, 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 era así. Uy, Sí, era exacto, bueno. una maravilla. Y usted, yo qué más conocía de usted. Eh, yo conocía de usted que no solamente hablaba de fútbol, como evidentemente todavía lo hace, había escrito cosas que no eran de fútbol también, ¿no? Sí, ¿Algún libro claro. sobre No, qué? sobre el cartucho, había El escrito un cartucho, libro. claro, usted tenía trabajos periodísticos bien importantes. Sí, en Soho, pues, En Soho, escribe uno escribía en de Soho otras usted. vainas, que era una revista que ya no existe. Exacto, y Le escribí. digo que estoy viendo y todas las revistas donde yo escribí ya no existen. Me preocupa mucho No, pero no se preocupe. lo perdurable que puedan tener ciertas cosas con mi mano. Ese no es su problema, porque las revistas ya no existen, de hecho. Menos mal. Qué tristeza, ¿no? Lo lindo que era llegar a un consultorio y leer una revista. O llegar usted a una góndola de supermercado y ver esas revistas, Claro. eso lleno de revistas de todo tipo. En la Y droguería de Nueva periódicos York, y pasar las horas leyendo revistas. Que a mí me gusta leer las revistas, o me gustaba, porque ya no hay, de atrás para adelante. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero siempre arrancaba de la última página hacia adelante. De hecho, con los libros me pasa mucho. A veces quiero, o sea, antes de arrancar, quiero ver cómo termina para saber si arranco. Pero si será ese el final. Bueno, muchas veces me ha pasado que hay, exacto, pero en las revistas sí. En las revistas, En las revistas, no sé, pero me gustaba leer las revistas de atrás para adelante. un poco Siempre. raro. No sé, pero me gustaba mucho leer las revistas de atrás para adelante. Como también uno camuflaba las revistas en tiempos de adolescencia, ¿Quién? de no existencia de canales del tercer tipo Oh, claro. en internet. Y dígame si usted no hizo. Nos tocó remar, Nunca fue a ¿no? la droguería en Nueva York, No, claro, remar. pero Entonces uno, mire, uno cogía la revista Semana, Sí. ¡tin! Y cuando se volteaba el de la droguería, uno ¡fin! Metía Sacaba la usted- revista Pimienta. La metía entre la revista Semana y usted se que además- hacía el que estaba leyendo la revista Semana y lo que estaba era viendo la revista Pimienta. Pero es que además Tomaba usted metió, información. además usted metió el peor ejemplo de revista adulta, Pero- pero es la revista Pimienta. pero mire cómo era el Porque modo- las páginas eran en sepia. y Claro. era una cosa muy precaria. Pero mire cómo era el modo, porque a uno como le tocaba, a uno le tocaba ver la revista en la droguería. En mi caso, pues, primero no me vendían porque era menor de edad y segundo, pues, uno podía llegar a la casa con una revista Pimienta. Entonces, guardaba la información gráfica en la Y es que cabeza, sale revista Pimienta. ¿no? O la sueca. Uno grababa la información. Usted nunca oyó una vaina que se llamaba Playboy. No, eso no, sí, pero era muy Pero grande. había. Era muy grandes. Digamos, era un problema porque el afiche de Sí. la Playmate del mes Sí. era 3 dobleces de página. Entonces, cuando usted abría la revista y la quería camuflar ahí, tac, 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 se le salía por aquí las piernas. Ese era el problema que tenía. Por eso en la droguería de Puebla. Pero el caso es que uno Lo que tenía pasa es que la pimienta que sale. Los bolas. Entonces, uno tenía que grabar en la cabeza la información gráfica. O sea, Sí, claro. no, es que ahora esto arregló todo en la vida, o arregló, facilitó, no sé. Guardaba la información gráfica y se iba a la casa a actuar en consecuencia con la información que guardó en la cabeza. Y digamos, no, es que a nosotros nos ha tocado. Nos tocó bravo. O sea, digamos que yo por ahora entiendo, digamos, por qué o se pinta uno las canas o se echa botox Sí, o esas todo, vainas. sí. Porque es que con esos esfuerzos que nos tocó muy hacer, bravo. era muy difícil. Muy difícil, Era pero usted bueno. memorizara. No, claro. O, digamos que en la casa no había televisión por cable o lo que fuera. Claro. Y de pronto usted sintonizaba un canal y se veía como una radiografía. Ya con eso uno tenía. Y los ruidos. Así, Era una locura. ya con eso uno tenía. Pero bueno, entonces sigo tratando de presentarlo a usted y usted me presenta. Hagamos esta dinámica. Sí, conmigo. hágale. Porque siempre levante la mano, presente, se diga el nombre, tal. Entonces estamos presentándonos para alguien que en Uganda nos encuentra por primera vez, ¿no? Bueno, y entonces, encontré yo antes de
claro, yo me fui para RCN Radio y estaba buscando gente diferente para hacer algo diferente. Sí. Y entonces encontré su trabajo. Pero es que, ¿sabe qué? Es que ahí hay que hacer un pequeño paréntesis. Porque antes usted dijo que eso creo que es como la segunda vez que nos vemos realmente como para hacer cosas juntos. Y usted me llamó a mí por el Bestiario del Balón, Sí, porque usted trabajaba en televisión en un programa que se llamaba Loca Pasión. sí, sí, gran nombre. Y entonces A mí no me pagaron, yo vine porque quise, era el eslogan del programa. Que era Un como- poco largo, el eslogan más largo de la y historia. era el eslogan de Mocus, de una campaña de ¿No? Mocus. Los domingos después de la fecha del fútbol. Correcto. Y usted me llama y nos reunimos en un café ahí por la zona E y me dice, oiga, ¿por qué no hacemos ese contenido que ustedes hacen en el Bestiario, pero para televisión? Sí. Entonces, listo, perfecto. Entonces, mire, esto vale tan, los costos de producción son estos, tú. Y yo le pasé un papel ahí, esto le va a valer esta vaina. Y usted me dijo, bueno, pero entonces si quiere hablamos después. Y ya, y eso se quedó ahí. O sea, usted dijo, no, estos manes cobran. O sea, mucho". primero hablamos para televisión. Claro. Ah, no me diga. Sí. Claro. Estábamos hablando y usted me dijo, ¿cuánto puede costar? Pero hubiera sido un gran ¿Cuánto formato puede costar eso televisivo. en televisión? Y yo le dije, vea, esto puede costar esto, si necesitamos estos desplazamientos y tan. Y usted apenas vio la cifra. Usted dice así que usted generalmente, y fíjese que alguien de pronto, porque yo sí hay algo que me quedo como con la gente que Lo conozco, que no con me gusta ciertos gestos. de los escritores no me gusta eso. Y entonces Son muy usted- observadores. Fíjese que usted, por ejemplo, cuando agarra el teléfono, pregúntele a cualquier persona cercana suya. Yo me imagino que el teléfono o una cotización alta, en este caso. Entonces usted cogió, entonces yo le pasé a usted el papel, vea, acá sale esto, vale esto. Y usted cogió y usted hizo así. No, listo, hablamos después. Tan. Sí. Y no volvimos a hablar como en un mes. Sí, no. Claro, o sea, yo ya tenía claro, no, este man no va a Está aceptarlo. bueno. Pero ese fue como nuestro primer ¿Approach? encuentro. ¿Antes Sí. de lo de radio? Claro, Vea, pues. porque obviamente yo ya sabía que usted había creado el Rock and Gold, que ya tenía un estilo de transmisiones de fútbol diferente, que había dirigido varias emisoras, una cantidad de cosas. y- Musicales. musicales, pero que estaba al frente de proyectos deportivos en radio, proyectos además pues que les había ido muy bien, muy exitosos. Sí. Pues no sé O sea, si eso pero- yo lo supe Ok. en el momento en el que nos vimos nosotros. O sea, usted lo estudió antes de que nos viéramos. No, pues es que usted es un tipo conocido, Casale, también debe ser humilde. No, pero es que usted la ha escrito. Hoy en Es que el día. conocimiento de un tipo que sale en radio y televisión versus un tipo que escribe es distinto. No, pero no, lo que le iba a decir es que antes el de radio normalmente no se conocía con el de televisión y el de televisión con los escritores, eran como mundos paralelos. Hoy no, hoy es todo revuelto porque No. además todo confluye donde estamos nosotros, aquí, en el escenario digital. Además, todo el mundo tiene que salir en televisión, hacer radio, escribir, hacer podcast. O sea, tengo que tener como la posibilidad de hacer muchas cosas. Pero eso es por otra razón, ¿no? Sí. Pagar colegios, Sí, pagar la vida arriendos, pagar adulta, la vida adulta Es es difícil ser costosa. adulto, ¿no? Pero pues ahí vamos. Por eso me gusta oír a Pues hay propósito. para tintura Sí, bueno. y hay para No, votos. ya no tintura. Pero bueno, yo también sabía algo de su vida personal, no mucho, pero sabía que lo sacaron como de 10 colegios. No, pues, ¿qué le pasa? Claro. Usted me está ¿Usted no vendiendo a mí terminó- como ¿Usted no terminó en San Benito? como un gatillero Pero de no, la oficina de pero Envigado. lo echaron como de 3 No, colegios, no, de uno, no, es que ni siquiera me echaron, Casale. Y un conocimiento. Entonces, ¿por qué usted me terminó en San conoce, mire, Benito? ¿Por qué salió en San Benito? Yo Del creo- San Benito salen los echados de todas partes. Yo creo que por eso es que nos ha ido bien. Sí. Por el Porque desconocimiento. nadie se acuerda. Estamos intentando presentarnos. Creo que nos ha ido bien, es por eso. Porque no nos conocemos también. Sí. Pues usted lo echa, usted lo echa. No. Lo que pasa es que yo estaba en el colegio Sí. y mi papá se iba a trabajar a La Guajira porque era el jefe de desarrollo ambiental del Cerrejón, que era donde explotaban Su papá carbón. es una locura. Yo nunca conocí a su papá, pero, o sea, su papá estuvo en un accidente de avión y salió caminando. Viejo muy loco, en serio. Después hablamos de él, pero viejo muy orate. Pero salió caminando del avión, o sea, se levantó del túnel y se Como fue si caminando fuera para Chuck casa. Norris entre las llamas, o así. Ese fue un avión en Bogotá, un accidente Me en veo en Bogotá. Bogotá, un avión que se cayó, venía de qué Miami pasó? al Dorado. Y en esa época en el Dorado había un lago. Entonces mi papá contaba que volviendo, yo creo que el piloto, pues obviamente año 66, eso no tenía mucho, digamos que era más como yo creo que de intuición, ¿no? Sí. Lo de los pilotos. Veo eres, A ver por dónde piloto se mete. automático. A ver por dónde se mete a la pista. Y sí. Exacto, eso era más, yo creo que una profesión muy intuitiva, supongo yo, y también de
experiencia. Lo de las horas de vuelo yo creo que sí tiene que ver mucho con saber usted por dónde coge, pero mi papá pues no, era pasajero. Y el avión se estrella, como que calcula mal y se estrella contra el lago. O sea, como que el avión se parte en dos porque pega así antes de llegar a la pista de aterrizaje. Era un avión que llevaba como cuántas personas, como 60 personas creo. Y el avión se parte y mueren como la mitad, yo calculo. O sea, digamos que fue un accidente, en este caso muy generoso, porque no fue como los accidentes pero aéreos hay que son... un avión y chao. Chao, muere todo el mundo, ¿no? En este caso yo creo que es porque ya fue aterrizante. Pero entonces mi papá cuenta que una imagen que le queda, bueno, además en la madrugada, ¿no? Que ocurre eso. Y cuando se estrella el avión, pues todo queda en negro, y así pues que usted no ve nada. Entonces mi papá dice, yo empiezo a oír como lamentos por todos lados. Y al lado mío, en la silla, venía un tipo que no dejó, además tenía una maleta verde, de esas verdes claritas con bordes metálicos de los años 70. Case Logic. Una de esas, Samsonite, yo no sé cuál sería. Bueno, y... Samsonite, sí. Exacto, Samsonite. Samsonite. Si quiere. Y entonces, o Ecolac, bueno, yo no me acuerdo. Bueno, ¿por qué sabemos marcas de maleta? Bueno, y él... No me fijo mucho. Yo no sé por Siempre, qué. yo también tengo una gran fijación en los Con las aeropuertos, marcas de como las que digo, maletas, esta es sí. marca tal, esta es no sé qué. Sí. ¿Y de dónde es? Sobre todo me gusta mucho saber de dónde es la marca. Aunque todo lo hacen en China, pero me gusta saber de dónde es la ¿Sabe marca. que es muy chévere? Que, por ejemplo, cuando usted está en la banda esa donde van llegando las maletas, Sí. y uno ve que hay como unas 3 o 4 maletas parecidas, Sí. y uno dice, vamos a ver quién es el que se va a confundir. Y de pronto ve uno la persona, se acerca y se devuelve, que esa no es la maleta de él, y lo hace 2 o 3 veces. Puede ser. Eso es una buena Como manera me gusta mientras llega. mucho, me ha gustado mucho ver la evolución de la marca Toto. Yo siempre pienso cómo les ha ido bien a los de Toto. No sé por qué, porque cada vez hay más maletas Toto. Digamos que marca yo- colombiana. Bueno, y Hasta entonces ya su no papá iba pienso. con Entonces, bueno, el tipo que iba al lado, que mi papá no conocía, Sí. entonces tenía una maleta verde con bordes metálicos, Sí. de esos bordes plateados. Sí. Es como una maleta cromada, ¿no? Como una maleta con boceles de carro, yo supongo que es eso. Y entonces, la azafata en Miami le dijo, señor, venga, le ayudamos a ubicar su maleta aquí en esta... Y él dijo, no, déjeme, yo me llevo mi maleta. Otra azafata, después volvió, señor, por favor, venga, le ayudamos a llevar. Déjeme, yo aquí mi maleta. Mi papá no cruzó palabra con el tipo. En un avión, no. A mí no me armen charla en un A avión. mí tampoco, por favor. No. Sí. Gracias, déjeme tranquilo. Quiero dormir, Sí, no, quiero- gracias, sí. Sí. Que cuando hay viajes de cubrimiento, si uno va con periodistas deportivos, además todos hablamos durísimo. Qué manera, en serio, cállense. Salvo Tenemos los- un mes de cubrimiento para hablar. Salvo, Sí. todo el mundo habla durísimo, salvo los locutores, los narradores, No, no. Sí, porque todos- cuidan su voz. Como el Tato Sanín. Entonces de pronto uno Sí, empieza... sí. ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? ¿Qué? Es no así como con un Sí, con un periódico así enrollándolo para que le hablen a uno. Se van cuidando en la voz Porque para el ellos sí mundial. hablan muy Que pasito está para muy cuidarse bien, la ¿no? voz. Bueno, que entonces el es un avión, porque instrumento es de que se nos trabajo. acaba el tiempo y nos estamos presentando. Bueno, perdón, y entonces, Sí. se estrella el avión, ¡pra! Queda todo en penumbra, porque es en la madrugada del accidente, y entonces, empieza a oler a gasolina, un montón, bueno, todo muy caótico. Y alguien logra prender una luz, yo no sé cómo, pues eso era la historia linterna, que, sí. que echaba mi papá, que no había pues linterna de celulares, nada de eso, yo no, No, sé, alguien, nada. unas pilas, se ready y prendió esa vaina. Y el tipo que estaba al lado con la maleta, entonces como que logran prender ahí una luz, yo no sé cómo. Entonces mi papá dice, lo primero que yo veo es que antes de que llegue la ayuda de la gente, así de ladrones, Claro. se llena de ladrones y empiezan a sacarle las pertenencias a los muertos o sea, una cosa pavorosa. Y está el señor aquí al lado, el de la maleta verde cromada. Y entonces el señor le dice, uy, ayúdeme a parar, que es que el golpazo, tal, no sé qué, mi papá se pudo parar bien, o sea, no le pasó nada, Chuck Norris, por eso digo. Cuando mi papá se voltea a mirar, al tipo así, como que lo voltea. Las piernas del tipo estaban en el piso del avión ahí caídas. O sea, en los filos de la maleta Le cortaron las piernas. Y mi papá salió pues caminando. Dijo, ya vengo, espéreme un segundito. Entonces se fue y llegó a su casa a pie, mi papá.
Salió en el periódico que estaba muerto. Claro, en la lista de muertos. Sí, claro, total. Pero ¿por qué esto? Ah, bueno, entonces, ¿por qué en el colegio? Sí, Mi papá. San Benito, sí. Entonces, a mí Estamos no es que me intentando hayan- presentar, yo Claro. estoy intentando presentarlo a usted y usted No a es mí. que me hayan echado, es Sí. que yo, entonces me iban a trasladar para un colegio en La Guajira, pero entonces dijeron, vamos a hacer un tránsito en el gimnasio San Benito, que era un colegio de repitentes. Colegio de impresentables. Sí, por supuesto, de forajidos. Sí. Y yo terminé en ese colegio. No me cambiaron más. Yo dije, no, yo me quiero quedar acá, con los forajidos. Pues ahí me quedé. Y ahí cogió yeca. Y pues soy un forajido. Calle pero con toda. Exactamente. Después entonces, bueno, el fútbol de toda la vida, ¿no? ¿Cuál fue su primer partido en el estadio? Millonarios Santa Fe, 1981. Pero mi papá es el único italiano que conocí en mi vida al que no solamente le gustaba el fútbol, lo odiaba. El primer recuerdo de mi papá viendo fútbol fue la final del 82. Italia, Alemania. Jugaba Italia, su Italia, y el italiano. Enzo Bearzot, el Claro. técnico. Cuando estoy viendo el partido, yo tenía 8 años y empiezo a oír el tipo durmiendo, roncando en la final del Mundial con su país, jugando no le podía importar importaba un menos. carajo. Pero claro, el fútbol es importante entonces él tenía un amigo hincha de Santa Fe. Álvaro Lersundi era un odontólogo gigantesco así, y de esos que hablan y se les salen las babas y le caían a uno de niño. O sea, de entrada, sí, Que uno ya está convirtiéndose en eso. sí, claro, uno es eso. Como por que uno empieza a supuesto. hablar de pronto uno ve como Más un queridísimo. flush extraño en el camino. Antes no me Álvaro pasaba. Lersundi. Exacto, y queridísimo, de verdad era un señor que era mucho en la casa, hincha Santa Fe, y ya había matriculado a mi papá en Santa Fe. Y me tocó a mí, me vistieron al niño de rojo, saco rojo, pantalón rojo, todo para el estadio, un gorro rojo. ¿Sí? Y Santa Fe hizo el primer gol y yo no sentí nada, ¿qué voy a hacer? Hizo el segundo y el tipo ya me agarró, me zarandeó gigante y eso me sacó mucho la piedra, me dio Le dio mucha piedra. rabia que me zarandeara. Y escupiéndole, Déjeme aparte, ¿no? quieto El aquí. tipo hablando y- Celebra, chino, marica. Pin. Sí. El tercer gol lo agarra él comiendo paleta. Celebra, chino, marica. Y me le untaba untaba la la paleta paleta. y detrás el gol. Y los santafereños son así, ¿no? Son muy, de verdad, son muy expresivos. Yo le diría que todos los hinchas. No, los santafereños. Yo le diría que no importa el color, hay. Un día deberíamos hablar de eso, de cierta categorización de hinchas. Sí hay una Yo personalidad. creo que en todos los equipos pasa lo mismo. No, pero hay En todos los equipos. pero- Bueno, salvo en alguien que haya sufrido mucho en la vida. No sé, los... Hincha del Pereira. Digo, por ejemplo, los hinchas de Millo somos más No. dramáticos. Los de No, Santa Fe hay más hinchas, expresivos. hay hinchas, en todos los clubes hay hinchas que son absolutamente insoportables. No, bueno. En todos. Este era, pues quería matricular, o sea, su misión era llevar al niño para que le gustara el fútbol y que le gustara un equipo, porque el fútbol no. Sí, ni fu ni fa. Y 3-0, después vi la ficha del partido en la revista Cronómetro que salía el sábado siguiente en el tiempo, o sea, el partido era el domingo a las 3:30 y los resúmenes de la fecha salían el siguiente Claro. sábado en la revista Cronómetro. O sea, Las uno tenía tengo. que esperar, claro, usted tiene colección, gran colección. Las tengo y no Uno las tenía que presto. esperar- No las presto. No, tampoco, pero yo recortaba las figuritas, decía la figura del partido. Sí. Claro, salió una fotico y la- con la y figura. fotico, yo recortaba la figura del partido, los forraba con papel contact, los metía en cajitas de dulces tic tac, arranqué las canchas del futbolín y en un tapete que había armaba los equipos y con una pelotica de papel aluminio jugaba los partidos con los futbolistas. muñequitos, pues, Y yo sí. narraba y comentaba. Y después hacía el programa de polémica y hacía las voces de los polemistas que oían la radio, Sí. Hernán Peláez y toda esa gente. Entonces, yo jugué, pero se me pasaban las horas enteras. Entonces usted hacía la voz de Ciro Díaz, por ejemplo. Yo hacía la Ciro Díaz, Edgar Perea, Jaime Ortiz Alvear, toda esa gente. Del profesor Churio. De todo eso. Pero no solo eso, yo también tenía alma de directivo. Porque con los billetes de Tío Rico, finalizaba la temporada, yo compraba y vendía jugadores. Compraba y los jugadores. pasaba, y claro, en Millonarios armaba la mejor nómina, ¿no? Sí, obvio. Que siempre quedaba campeón, pero quedaba campeón sufriendo. Nunca ganó una final. Claro. Bueno, y los libros a mí me servían para hacer las tribunas al lado del, Claro, lado, que las al lado del graderías. tapete. Exactamente. Imagínese todo lo que Y puede entonces pasar. un momento, pero entonces va ganando Santa Fe 3-0. Sí. Este tipo le Ok, me pinta vuelvo la acá. cara con la Y de paleta. pronto Manuel Asisclo Córdoba, que acababa de pasar de Santa Fe a Millonarios. O de Nacional a Millonarios, yo no me acuerdo. No, pero jugó primero en Santa Fe, ¿no? Que vino con el Sí, lote de claro, Galán, pero creo que después. el Lo lote, que pasó como de les decía Nacional a Guillermo Millonarios Ruiz. y de Millonarios a Santa Fe. Exacto, bueno, sí. Y entonces de pronto no fue Manuel Asisclo. Bueno, Millonarios hace el 3-1. pírrico 3-1, o sea, el 1 de una derrota 3-1. Yo solamente sabía que toda esa gente que estaba alrededor estaba callada, Les dolió. que los de azul hizo gol, eso les dolió y este señor me tenía con mucha rabia de todo el partido jodiéndome Sí, la vida. cansado.
y me volteé y le canté el gol con el alma, pero o sea, de una manera tan apasionada que uno, me volví hincha de Millonarios y dos, este señor tiene una camioneta grandota, muy grande, de esas camionetas viejas grandotas. Yo me acuerdo por toda la 30 llevándome a la casa en silencio, absoluto Callado, silencio. a pesar de haber ganado. Llegamos a mi casa, se bajó, me abrió la puerta, timbró, salió mi papá. ¿Cómo les fue? Bien. Pim, me entregó. Y Depositó al sujeto en su casa y se fue. Le amargué la victoria de Santa Fe en el clásico y me volví hincha de Millonarios. Así fue, esa fue su primera ida del Así fue estadio. al estadio. ¿Y la suya? La mía, no, la mía está en la casa bien. No, la primera ida del estadio, fíjese que a mi papá tampoco le gustaba el fútbol. No diga. Le daba lo mismo, no le importaba. Y un vecino que era hincha. Viejos sabios, ¿no? ¿O no? No, de yo lo que sé. se perdieron Yo, también. yo a veces pienso que el fútbol y con sus pasiones y sus cosas a veces sobra, o sea, con tanto pereque que hay en la vida, Pero pues yo no sé. Fíjese que yo no sé si mi papá le podría encontrar gracia a eso después de haber visto lo del accidente del año 66. Bueno, sí, claro. entonces, un vecino le dice a mi papá, oiga, ¿puedo llevar a su hijo al colegio? Y yo en esa época estaba en el Gimnasio del Norte. Entonces, y en ese colegio, yo no sé qué convenio tenía con Millonarios que uno veía que llegaba Pelufo y Vivalda y Barberón y todos esos manes. Entrenaban ahí. Sí, yo no me acuerdo, no tengo clara por qué la circunstancia, pero había como un convenio. Entonces, uno veía a los tipos en el colegio. Entonces, bueno, este vecino entonces le dice a mi papá, bueno, me deja llevar a su chino ¿cómo se llama? Al estadio. Entonces mi papá, claro, endosó al sujeto y entonces nosotros nos fuimos al estadio. Millonarios Bucaramanga, 1985 es ese partido. Y claro, cuando usted entra al estadio es una cosa como deslumbrante porque todo se sobredimensiona, ¿no? Sobre todo los recuerdos tienen esa gran facultad. Usted tiene la tendencia a magnificar lo que vio. O cuando uno entra al estadio y ve la cancha por primera vez. Y esas torres de iluminación gigantes. Sí, sí. O sea, uno como que magnifica todo. La canción de Calamaro, ¿no? Estadio Azteca, que dice cuando era niño y vi el Estadio Azteca. Pero no me acuerdo cómo es la canción. Sí. La verdad no me acuerdo. Cuando era niño y vi el Estadio Azteca me quedé mudo y cuando volví grande me volví mudo otra vez. Nada, pues que cambie la historia de las letras de las canciones para toda la vida, pero pues algo no. así. Sí, bueno, sí. Era algo parecido y seguramente me equivoqué. Y Millonarios ganó ese día 6-1. Claro. ¿Cómo no se hace usted hincha? Sí. Y ojo, pues a mí me tocó ver un muy buen equipo. Claro, Troviani tal vez estaba ahí. Estaba Vivalda en el arco. Que, ¿85? Pues, 85. Vivalda estaba en el arco. Sí, claro. Sí, en su último año. Dirigía a Luján Manera. Dirigía a Luján Manera. Sí. Estaba... Que fue técnico de Estudiantes también. Claro, por supuesto. El Mico García, el Huevo Gil. Estaba el Prince, el Huevo Gil, el Pocillo López. El Pocillo era el lateral por López, izquierda. Que se murió el otro día, ¿no? Sí, pues uno solamente se muere un día. El Pocillo ¿Le tiene López. miedo a la muerte? ¿Cómo? ¿Le tiene miedo a la muerte? No. Yo tampoco ya. Pues yo vi morirse a mi papá en mis brazos, ese día ya dije, o sea, uno se muere. claro, exactamente. No, pero sí es chimbo dejar a los hijos todavía, ¿no? No, pues obvio, pero pues uno cómo sabe ¿Qué va a hacer? qué van a sentir los chicos. Pero ¿por qué nos va a hacer Posible. Tomando esto. Pimentel, Germán Morales. Hay otro podcast que es en la que la gente chille, vea. Sí. Pimentel, Germán. Germán Morales, el Nene Díaz. ¿85? Sí. Claro, que llegó para la Copa Libertadores y le dio hepatitis. El Nene Díaz que Se la jugaba perdió. en los Andes, en Argentina. Claro, pero venía al Bucaramanga Y llegó con al el Pirata Bucaramanga. Ferrera. Exactamente. Pirata Ferrera. Troviani, que era Jugador. un super crack del fútbol. Yo no sé, en serio, yo no sé por qué en la historia de Millonarios como que no se recuerda, tal vez porque estuvo poco tiempo, pero uy, qué jugador de fútbol extraordinario era Marcelo Troviani. Troviani y adelante Funes e Iguarán. Iguarán, mi ídolo de toda la vida, ¿no? Imagínense el equipo. Sí. Y, ojo que el Bucaramanga. ¿Quién es su ídolo? ¿Tiene ídolos? Vivalda. Vivalda, claro. Vivalda, o sea, tipo me parece delirante, pues Una como locura. veía el fútbol me parecía delirante, o sea, usted salir y tomar un centro con una sola mano como arquero, Se suicidó, ¿no? se suicidó, Se le tiró un tren. tuvo, ahora que usted hablaba de la muerte, tuvo una vida, Diego Borinsky hace un muy buen texto de... ¿Usted no escribió en Soho una crónica al respecto? No, fue Diego Borinsky, usted iba a que, hablar de fue, eso, que sí. fue escritor del Gráfico, y hace una muy buena semblanza sobre Vivalda. Sí. Se la recompensé, ahí debe estar por internet, yo creo. Y ese equipo gana 6-1,
Bucaramanga, ojo, que no era mal equipo, ¿no? Sí, no, el Tanón y Landaburu. Estaba Landaburu, estaba Negro González. José Luis Russo, que se murió hace un poquito, el central. Churio. ¿Se murió Russo? Sí, ¿se acuerdan de José Luis Russo, claro, el uruguayo, sí. que era, bueno, un gran cabeceador, muy bueno? Que eso también uno se angustia. Digamos, eso sí me angustia un poco. O sea, antes, digamos que las angustias de la vida venían en que usted miraba, por ejemplo, a los jugadores Sí, y uno decía, bueno, este tipo nació en el año, yo no sé, uno tenía 12 años. claro. Todos eran más viejos que uno. Y este nació en el año 56, Sí. en el año 58. Ese era como el promedio normal, 62, así. De pronto usted empieza a ver que eso se iguala, ¿no? Sí, Que estos tipos nacieron el mismo año que yo. claro. Bueno, ya después usted empieza a ver que los tipos nacen en el 91 y uno dice, Los campeones suramericanos sub-17 son del 2009 y 2010. imagínese Nicolás. eso. O sea, O sea, imagínese gente eso. que nació en 2009 y 2010, no puede ser. Eso me aterra profundamente. Eso, Bueno. por ejemplo, es una cosa que me aterra, Claro. que habla como de nuestra No, senectud. esa fue su primera vez. Cuando usted empezó a trabajar conmigo, ¿hay algún escenario llamativo, algún día que le haya llamado la atención? No, todos los Para días. cual- No, pero no, o sea, Todos los días a eran, mí me llamó la eran muy atención. llamativos, ¿Sí? todos los días. Sí, No, claro, era un escenario más nuevo para usted que para mí, porque sí, usted no había hecho claro, radio. exacto. Yo he hecho radio con Juan Yo Guillermo me acuerdo, Ríos muy poquito. Yo me estaba separando otra vez, una vez más, y había mucha gente nueva, pero eran días difíciles, pero yo no me acuerdo mucho de esos días. Me acuerdo que era muy agradable estar en un programa con usted porque es una caja de música. Y me acuerdo que algo que siempre me ha gustado mucho es que el fútbol no sea solo fútbol y que no se hable solo de fútbol, porque el fútbol es parte de la vida y al final el 4-2-3-1, 3-4-24, yugoslavo, pressing, urriolo, Sí, 20, eso- es importante, cada quien a su trabajo como quiere, ¿me entiende? Pero al final el fútbol es fútbol porque es una oportunidad de hablar de la vida con cualquier persona. Tiene muchas y cosas. eso me llamó mucho la atención. Pues además fíjese que el grupo que armamos en esa época Sí. era un grupo muy como de esa tesitura, ¿no? Porque estaba usted, estaba Martín, estaba Guillo y estaba yo. Martín de Francisco, claro. Claro, y Guillermo Arango. Entonces éramos los cuatro en ese programa y era Yo al muy- principio iba con gafas oscuras para que no se dieran cuenta cuando los... pero sí ve, es que mire cómo uno va cerrando los círculos de la misma manera. Usted se llevaba gafas negras para que no nos diéramos cuenta de qué. No, porque los estaba conociendo, no quería que me conocieran tan rápido. Eso es como lo de la pintada Después usted se del dio pelo, cuenta. ¿eh? Eso es como la pintada Después- del pelo, como... No, Después no, usted se dio cuenta de que yo llevaba gafas oscuras eran los viernes. no, los días terminados en S. Lunes, martes, miércoles, No, pero jueves. fue una época. Fue una época compleja, ¿o no? Yo en esa época me ¿Para acuerdo usted? que pues, tenía que tomar, ¿cómo se llamaban esas pepitas? Como que iba a una cosa, iba al yo- psicólogo. Yo soy de ir al psicólogo, hace rato no, pero yo no tengo lío de eso. Si hay que Sí, ir al sí, psicólogo, uno va al psicólogo. Y me mandó para no medicarme, que a mí, ¿usted lo medicó alguna vez? Sí, pues ¿pero qué? De condición de salud mental. No, ¿No? no. Yo estuve una vez, hace no mucho, por una distimia, que es una depresión pequeña no tratada, Ajá. vieja, puede ser de niño, pero en aquella época me recetaron unos medicamentos naturistas para la ansiedad. Yo llevaba una semana trabajando, creo que no, menos, 3 días trabajando con usted. Y yo recuerdo, además que usted tiene una gran capacidad, ya que estamos como en esta lisonjería lambona. Estamos presentándonos Sí. lambonamente mutuamente para Exacto. que la gente que está en Uganda y nos va a conocer Claro. sepa de qué va a ir esto, que Entonces- esperamos que les guste, necesitamos que les guste. Sí, usted como siempre ha sido, pues, digamos, el director de los programas, usted tiene la gran capacidad de tirar la pelota como un 10, ¿no? O sea, esa es una virtud que es muy difícil en una mesa de radio tener a alguien que, Eso se que lo aprendí. sepa jugar A ver, con el balón, ¿me Eso lo entiende? aprendí a Hernán Peláez en mi universidad. No fue de ir a la universidad. Sí, no fue- Fueron 2 años de un programa que hice con Hernán Peláez, que se llamaba Goles y Maestros. Claro. Y ya, es decir, ahí entendí de qué va esto. Ahí usted se volvió un crack como para tirar Pues la que ese pelota. señor es una locura. ¿No? Sí. Y yo a los 3 días, pues obviamente, pues muy encandilado por lo que significaba la radio, sí había algo que me llamaba la atención. Verlo usted de gafas negras y con un tarrito así color ámbar. Y entonces de pronto yo veía que usted destapaba. Era Yo no uno- sabía, pues yo
tenía como algo de conocimiento de lo que le había pasado, pero pues no muy superficial, pues. Usted como buen escritor estaba observando. No podía hacer nada distinto a eso. Y usted destapó ese tarrito y yo veía que usted... Y entonces de pronto, y ¡tal! Y entonces un día usted se fue al baño, yo cogí el tarrito y empecé a mirar el tarrito que decía ahí. Posología, tomar una pastilla cada 48 horas. Y yo decía, se va a matar. O sea, gala. Se tomaba usted esas pastillas. Yo decía, No, pero es que sabe que aparte de la situación mía personal, me producía mucha angustia que Martín de Francisco es muy nervioso también, ¿se acuerda? sí, claro. Y me había logrado llevar a Martín de Francisco para RCN Claro. con dos situaciones. Una, el presidente de la compañía me ha dicho No. que estaba loco, me dijo que no 4 veces, y a lo último un día me llamó y me dijo, bajo su responsabilidad. Y dos, traerme a Martín. Martín con ese mar de nervios, por supuesto, lo pensó, fue, volvió a hablar Claro. con Gerardo, con Mercedita, sí, no, sí, no. Claro. ¡Pum! Cayó. Fue. Yo decía, marica, que en un momento o me hago echar o para Martín no es bueno y me saqué a Martín. Y En colapso. yo me apropié de Martín, pero como esas, además no tenía por qué hacerlo y nunca lo, pero Claro. sí ha pasado que como por épocas uno se apropia de unas causas que no son, no eran. No. Bueno, no, Usted sí. no. Usted Me de apropié de eso, yo no. Martín Yo no. y yo, Martín, está bien, no está bien, está nervioso, está más ansioso que yo no estoy ansioso. O sea, usted entró en un escenario complicado, ¿no? Sí, yo entré medio... O sea, usted parecía el cuerdo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo sería de caótico todo? Que yo parecía ahí el más razonable. Bueno. Y Guillermo con sus apuntes y su letrica absolutamente perfecta. Yo decía, no, básicamente estoy rodeado de orates. Bueno, pues a partir de ahí hemos hecho 14 años de radio que se acabaron en 2026 sí. por razones ajenas a nuestra voluntad, pero Sí. todas para impulsar nuestras vidas hacia otros lados diferentes y cada uno sigue haciendo radio. Ah, no, yo ya no estoy haciendo radio. Yo ya no estoy haciendo radio. No. Usted sigue haciendo haciendo radio. podcast. Trabajamos en la televisión juntos. En ESPN, usted escribe, tiene 2 maravillosas obras recientes, una El sueño del tigre, otra El arquero que murió en el área, En la cancha. en la cancha, el del arquero que murió en la cancha, Sí. que es maravilloso, que son las historias de la vida real, claro. por supuesto adornadas con la pluma del autor. Y ahora usted, ESPN, Gran pluma. Gran sello de ESPN usted ahora. Todo es en ESPN, ¿no? Usted Sí. ya despacha desde... Todos los huevos en la misma canasta, pero no, porque aquí nace Casale versus Amper. Exactamente. Por Entonces, eso es que hay estamos 3 huevos en otra canasta. que diversificando. Estos van a germinar. Exactamente. Y nos vamos a encontrar por ahora aquí, algún día seguramente en las tablas. Las tablas en algún escenario Sí, de distinto. carpinteros o alguna Exactamente, pero bueno, si les gustó, suscríbanse a nuestro canal. Esto está comenzando, esta es la primera piedra de algo que queremos que salga muy bonito porque estamos trabajando con amigos, porque nos han invitado personas que son muy Sí, especiales. que son lo máximo. Que yo además le he estado presentando, pero son personas Son que, muy chéveres. que han estado en mi vida profesional toda la vida y siempre han creído y han apoyado. Entonces, ¿qué necesitamos de ustedes o de usted? Que se suscriba al canal, que si está en Uganda le diga a los ugandeses que existimos y que nos sugieran también cosas, ¿no? Porque, Claro, obviamente es un espacio para todo el mundo, ¿no? Exactamente. Claro. Y entonces yo le quiero decir que estamos en maravillosas manos, Nicolás. Bueno. Gracias por aceptar. No, a usted, gracias por todo. ¿De qué va a ser el podcast, entre otras manos? ¿Le parece Llevamos que eso- 50 minutos y no hemos dicho de qué ¿Le vamos a parece hablar? que eso lo discutimos en el próximo podcast? Me parece una gran idea. Muy bien, el próximo capítulo Exactamente. decidimos. ¿Le Siento que aquí, si alguien llegó hasta acá, está sintiendo que perdió el tiempo con nosotros porque no le dijimos de qué va. parece? Bueno, pero pues... Pero bueno, ese es estamos el aquí. gancho. El Exactamente. próximo les vamos a decir. Exactamente, muy bien. Y nos vemos. Chao. Chao.